Hubo un momento oscuro en la Segunda Guerra Mundial donde el mejor avión del mundo estaba a punto de ser desechado. Tenía el cuerpo de un campeón, pero un corazón débil. Su salvación no vino de un ingeniero, sino de una fórmula. Y esa fórmula fue rechazada. La guerra, para Gran Bretaña, no era solo una lista de batallas o territorios, era una lucha por el tiempo. Y a inicios de 1940, se estaban quedando sin él. La supervivencia se medía en la velocidad, en la altitud y, sobre todo, en el motor que te impulsaba. Ese motor, el que sostenía el cielo sobre la isla, se llamaba Merlin. El motor Merlin, fabricado por Rolls-Royce, era más que una máquina, era el pulso de la resistencia. Le dio vida al Spitfire, al Hurricane. Era el único objeto británico que Hitler no podía derribar con bombas. Pero el Merlin tenía un problema. Tenía un techo de cristal, un límite invisible que se hacía peligrosamente bajo justo cuando más lo necesitaban. Para entender esto, hay que ir al corazón del motor, el sobrealimentador, o supercharger. Piensen en esto como el pulmón del motor. Cuando un avión sube, el aire se vuelve más fino, menos denso. Al motor le cuesta respirar, pierde potencia y se ahoga. El sobrealimentador actúa como un compresor, forzando más aire a los cilindros para que el motor siga funcionando sin importar lo alto que estés. Al principio de la guerra, los sobrealimentadores del Merlin eran de una sola etapa. Eran buenos, muy buenos de hecho, pero solo funcionaban bien hasta los 15.000 pies, unos 4.500 metros. ¿Qué pasaba por encima de esa altura? El rendimiento caía en picado. Los cazas alemanes como el Messerschmitt Bf 109 estaban comenzando a usar esta debilidad. Volaban más alto, picando desde la estratosfera para golpear a los bombarderos británicos que no podían defenderse eficazmente a esa altitud. Si Gran Bretaña no dominaba los cielos altos, la guerra se perdería. Lenta, pero inevitablemente, por asfixia. Este era el panorama cuando un hombre muy inusual apareció en la escena de Rolls-Royce, una empresa llena de ingenieros legendarios con las manos manchadas de aceite. Este hombre no tenía aceite en sus manos. Su nombre era Stanley Hooker, y él no era ingeniero, era matemático. Hooker era un profesor de 32 años cuando la guerra llamó. Abandonó la vida académica, el papel y el pizarrón, y fue a parar a la planta de motores de Derby, en el corazón de Inglaterra. Cuando lo contrataron, el director de Rolls-Royce le dijo que se había quedado sin matemáticos. No estaban buscando a un nuevo ingeniero, estaban buscando a un nuevo tipo de pensador. Y eso era Hooker. Un pensador que no veía el sobrealimentador como una colección de piezas metálicas, sino como una fórmula. Cuando Hooker entró al complejo de Rolls-Royce, la primera cosa que hizo fue mirar los planos de los motores con ojos de matemático. No veía fallas de soldadura o problemas de fricción. Veía errores de cálculo en la aerodinámica interna del compresor. Lo que para un ingeniero era un problema de prueba y error, para Hooker era una ecuación mal resuelta. Y aquí viene el primer golpe de genialidad que nadie esperaba. A las pocas semanas, sin experiencia práctica, Hooker rediseñó las paletas y los conductos internos del sobrealimentador de una sola etapa. Era una pequeña mejora, pero una corrección matemática masiva. Este cambio, implementado rápidamente en el motor Merlin 20, elevó instantáneamente el techo del Spitfire y el Hurricane, dándoles el filo que necesitaban en la batalla de Inglaterra. No fue un cambio de motor, fue un cambio de números. Ese primer triunfo, rápido y decisivo, estableció una verdad incómoda. El poder de la guerra no siempre residía en la experiencia, sino a veces en la mente teórica que podía ver el motor como lo que realmente era, una máquina de calcular. Pero los alemanes no se quedaron quietos. La carrera por la altitud se hizo más cruel, y pronto los 20.000 pies ya no eran suficientes. El nuevo y mortífero Focke-Wulf FW-190 estaba apareciendo en los cielos. Era robusto, rápido y podía dominar a los cazas británicos. La única forma de superarlos era subir más y volar más lejos. El problema era que el sobrealimentador de una sola etapa de Hooker ya había llegado a su límite físico. Necesitaban algo nuevo, algo que pudiera comprimir el aire 2 veces antes de enviarlo a los cilindros, para simular la presión del nivel del mar incluso a 30.000 o 40.000 pies de altura.
Esto nos lleva a la gran encrucijada tecnológica. El Air Ministry, la máxima autoridad de la aviación británica, tenía su propia solución favorita para el problema de la gran altitud: el turbocargador. El turbocargador era el niño mimado del diseño americano, que ya lo estaba experimentando en sus grandes bombarderos. Usaba los gases de escape calientes del motor para hacer girar una turbina, que a su vez impulsaba el compresor. Sonaba maravilloso. Era potencia gratis. Pero para Hooker, esa idea era una pesadilla. El turbocargador era enorme, pesado, complejo de instalar en un caza y demasiado vulnerable al fuego enemigo. Era fuerza bruta, cuando lo que se necesitaba era elegancia. En ese momento, Stanley Hooker, el matemático sin diploma de ingeniería, se paró frente a los ingenieros más experimentados de Rolls-Royce y frente a los generales del Air Ministry. Todos querían el turbocargador, la solución segura, pero Hooker dijo que no. Él tenía una idea diferente, una que era más limpia, más ligera y basada completamente en el cálculo aerodinámico puro. No le importaba lo que hiciera Estados Unidos o lo que dictara el Air Ministry. Hooker propuso un sobrealimentador de 2 etapas. En lugar de usar gases de escape, que añadían calor y complejidad, el aire sería comprimido primero en una etapa, luego enfriado por un intercambiador de calor, el intercooler, y finalmente comprimido una segunda vez con fuerza pura mecánica extraída del motor. Esto era la fórmula que nadie había pedido. Era pura matemática aerodinámica convertida en metal. Los ingenieros lo miraron con escepticismo. Era complejo, requería piezas nuevas y rompía con la tradición. Era más fácil comprar el turbocargador americano, pero Hooker había demostrado antes el poder de sus números. El riesgo era alto. Si fallaba, Gran Bretaña no solo habría perdido tiempo valioso, sino que la guerra aérea se habría decantado totalmente a favor de Hitler. La idea de Hooker fue vista como una distracción, un capricho de un académico. Fue, en muchos sentidos, rechazada por la inercia del diseño militar, pero Hooker no podía ser ignorado. El fracaso no era una opción. Tenía que demostrar que su fórmula, su sobrealimentador de 2 etapas, era la única manera de romper el techo de cristal de la altitud. Y lo que pasó después cambió el destino no solo del Spitfire, sino del avión más famoso de la historia, el P-51 Mustang. La idea de Stanley Hooker, esa fórmula pura basada en la aerodinámica doble, se enfrentó a la pesada maquinaria de la tradición. Para los ingenieros veteranos de Rolls-Royce, el turbocargador americano era el camino seguro, la solución probada. La propuesta de Hooker era un salto de fe en la pizarra, pero Hooker había ganado un respeto silencioso con sus números. No era el hombre que gritaba más fuerte, era el hombre que siempre tenía razón. Así que, a pesar de la resistencia del Air Ministry, Hooker recibió luz verde para formar un pequeño equipo. No fue un gran proyecto, fue una labor a la sombra, una apuesta lateral. El desafío era descomunal: meter 2 etapas de compresión, 2 pulmones trabajando en serie y luego añadir un intercooler, un pequeño radiador para enfriar el aire entre las etapas, dentro de la carcasa de un motor que ya estaba al límite de sus dimensiones. Era como intentar instalar una cocina de restaurante dentro de una maleta, y todo tenía que funcionar perfectamente, a miles de revoluciones por minuto, a temperaturas extremas. Hooker, sin embargo, no se distrajo con el metal. Su equipo trabajó sin descanso sobre sus cálculos, refinando la forma de las paletas y la curva de los conductos. Cada pieza metálica era una representación física de una ecuación, no el resultado de un ensayo y error. Era un motor diseñado por las matemáticas. El resultado de esa labor titánica fue el nacimiento del Merlin 61. Cuando el primer motor Merlin 61 salió de la planta de Derby, no parecía muy diferente por fuera, pero por dentro era una bestia totalmente nueva. El aire era aspirado, comprimido, enfriado y vuelto a comprimir con una violencia calculada. El motor que antes se ahogaba, ahora respiraba profundamente. El día de la primera prueba de vuelo fue un momento de tensión insoportable. Los ingenieros y oficiales se reunieron en el campo de aviación, esperando ver si el capricho del matemático se estrellaba contra la realidad. El Merlin 61 fue instalado en un Spitfire de pruebas, conocido más tarde como el Spitfire Mark IX. El piloto despegó, subió, primero lentamente, luego con una velocidad vertiginosa. El Spitfire normal empezaba a jadear a 18.000 pies. El Mark IX siguió subiendo, 25.000 pies, 30.000 pies.
35.000 pies. El piloto reportó por radio. La potencia no solo no caía, sino que, de hecho, aumentaba a medida que escalaba. A 40.000 pies, el motor rugía con la misma fuerza que a nivel del mar. El Spitfire, el noble guerrero británico, había roto su techo de cristal. Estaba volando en el aire fino y gélido con la arrogancia de un dios. Ese vuelo no fue solo una prueba exitosa, fue un golpe de tambor en el corazón de la guerra. Con el Spitfire Mark IX y el Merlin 61, Gran Bretaña recuperó la superioridad aérea que había estado perdiendo rápidamente. El Spitfire podía ahora enfrentarse al temido Focke-Wulf FW-190 en sus propios términos. Podía subir más rápido, maniobrar mejor y golpearlos con una potencia innegable. Los pilotos británicos sintieron inmediatamente el cambio. Ya no estaban a la defensiva, estaban al acecho. Hooker, el matemático que había sido rechazado, había salvado el caza insignia de la nación. Pero el destino del Merlin 61 no estaba destinado a ser solo el corazón mejorado del Spitfire. Su verdadera misión, la que lo convertiría en leyenda, estaba por llegar, unida a un fuselaje que por sí solo era una promesa incumplida. Aquí es donde entra el Mustang. El Mustang era un avión americano, diseñado por la compañía North American Aviation. Había sido creado casi por accidente, como respuesta a una necesidad británica desesperada de nuevos cazas en 1940. El diseño del Mustang era sencillamente una obra de arte. Los ingenieros de North American habían creado un fuselaje aerodinámicamente perfecto. El cuerpo del Mustang era liso, elegante, y lo más importante, tenía una autonomía de vuelo espectacular. Podía volar mucho más lejos que el Spitfire o cualquier otro caza británico. Era la respuesta a un problema crítico: la protección de los bombarderos aliados en sus largas y letales incursiones sobre Alemania. Pero, al igual que el Spitfire original, el Mustang tenía un defecto fatal. Su corazón era un motor Allison. El motor Allison, aunque potente a baja altura, usaba un sobrealimentador tan primitivo que el avión se convertía en un pato cojo por encima de los 15.000 pies. Era un campeón gimnasta que se ahogaba al subir las escaleras. Los pilotos lo odiaban. Decían que era un gran avión, pero un terrible caza. El ejército estadounidense lo relegó a misiones de ataque terrestre de bajo nivel. El diseño era tan prometedor, el fuselaje tan perfecto, que era una tragedia técnica. Tenían el cuerpo de un campeón y el motor de un tractor. Mientras Hooker celebraba el éxito del Merlin 61 en el Spitfire, al otro lado del Atlántico, el P-51 Mustang estaba acumulando polvo, esperando ser desechado. Los ingenieros de North American sabían que el problema no era su fuselaje, era el motor. Necesitaban un nuevo corazón, y ese nuevo corazón, sin que lo supieran, ya había sido diseñado en secreto en una planta en Derby, Inglaterra, por un matemático que no creía en el turbocargador ni en las soluciones sencillas. La fórmula de Hooker, la misma que había sido rechazada por ser demasiado compleja, era exactamente lo que el elegante, pero inútil Mustang necesitaba. Los dos estaban destinados a encontrarse: la perfección aerodinámica del Mustang y la perfección matemática del Merlin 61. Lo que siguió a su matrimonio cambió la guerra para siempre. El éxito del Merlin 61 había salvado a la nave insignia de Gran Bretaña, el Spitfire, pero el destino, en la guerra, tiene una forma extraña de unir las piezas correctas en el momento justo. El motor de Stanley Hooker tenía que encontrarse con el fuselaje más prometedor de toda la aviación aliada, el P-51 Mustang. El problema de la autonomía de vuelo era una herida abierta en la estrategia de bombardeo aliada. Los bombarderos, como el B-17, tenían que volar hasta el corazón industrial de Alemania. Era una travesía de cientos de kilómetros, un viaje de ida y vuelta que duraba horas. Los cazas de escolta, como el Spitfire, simplemente no podían acompañarlos más allá de una distancia corta. Llegaban a la mitad del camino, se daban la vuelta por falta de combustible y dejaban a los bombarderos solos, a merced de los cazas alemanes que los destrozaban a placer. Era una matanza previsible, y la única solución estaba en el Mustang, ese avión elegante con el motor equivocado. Fue un equipo de Rolls-Royce, el mismo lugar donde Hooker había luchado por su fórmula, el que tuvo la idea. Viendo que el motor Allison del Mustang lo inutilizaba a gran altura, decidieron, casi como un experimento clandestino, tomar el motor Merlin 61, el que respiraba a 40.000 pies, y meterlo a la fuerza dentro del Mustang. La tarea no fue fácil. Un motor británico en un fuselaje americano requería una adaptación completa del capó,
los conductos de refrigeración y el montaje del motor. Era una cirugía mayor, pero la ingeniería aeronáutica de Rolls-Royce, alimentada por la urgencia de la guerra, hizo el trabajo con una rapidez impresionante. Había una convicción silenciosa. Si funcionaba, cambiaría todo. El resultado de esta unión no fue solo una mejora, fue una resurrección. El avión resultante, conocido primero como el Mustang X y luego estandarizado como el P-51BC, era un monstruo. Tenía la autonomía de un bombardero y la velocidad de un rayo. El motor Merlin 61 de 2 etapas daba a la máquina la potencia necesaria para aprovechar plenamente el diseño aerodinámico perfecto de North American Aviation. Ya no se ahogaba a gran altura. Su rendimiento era espectacular en la estratosfera, justo donde la protección a los bombarderos era más vital. El P-51, que antes era un fracaso a 15.000 pies, se convirtió en el avión más rápido y letal del cielo a 30.000. Cuando los primeros escuadrones de P-51 con motor Merlin llegaron a los campos de aviación británicos, los pilotos no podían creerlo. Era un avión que te llevaba al objetivo, te permitía luchar como un diablo con la potencia de Hooker y te traía de vuelta a casa. Este cambio no fue solo táctico, fue un quiebre estratégico. Por primera vez en la guerra, los bombarderos aliados tenían un guardaespaldas. El P-51, con su asombrosa autonomía, ahora podía volar junto a los B-17 y B-24, acompañándolos todo el camino hasta las fábricas de aviones y las refinerías de combustible alemanas, y quedarse para el combate aéreo que se desataba sobre el objetivo. Los cazas de la Luftwaffe, los defensores de Alemania, estaban acostumbrados a que la escolta se retirara a la mitad del camino. Era una regla no escrita del combate aéreo. De repente, esa regla se rompió. En las profundidades del territorio enemigo, cuando los pilotos alemanes esperaban el inicio de la carnicería, aparecía el Mustang, volando más alto y más rápido que ellos. Fue un shock psicológico demoledor para la Luftwaffe. Sabían que, si el bombardero llegaba al objetivo, era malo, pero si llegaba con escolta, era el fin de su supremacía. Los alemanes empezaron a perder pilotos y aviones a un ritmo insostenible. La fórmula que había sido rechazada por el Air Ministry británico terminó siendo el regalo más grande de Gran Bretaña a la causa aliada. Los P-51, alimentados por el Merlin 61 de Hooker, se convirtieron en los depredadores silenciosos que finalmente despejaron los cielos para la invasión de Europa. La supremacía aérea, la condición sine qua non para cualquier victoria en tierra, se había ganado con un sobrealimentador de doble etapa diseñado por un matemático. Este fue el punto de inflexión. Si no hubiera sido por la insistencia de Hooker en la elegancia matemática sobre la complejidad del turbocargador, el Mustang nunca habría tenido la potencia a gran altura para desempeñar su papel. Las matemáticas del profesor se habían convertido en el factor decisivo de la guerra, y el enemigo lo sabía. Un hombre en particular lo sabía y lo sufrió hasta el final. Su nombre era Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, y pronto se vería obligado a reconocer la amarga verdad de la derrota. El Mustang, con motor Merlin, el P-51, no solo había cambiado la guerra aérea, la había terminado. Los Mustangs volaban en formaciones masivas, con sus tanques de combustible externos que les daban un alcance casi infinito, acompañando a los bombarderos hasta el último metro de territorio alemán. La Luftwaffe ya no podía escapar subiendo o esperando a que la escolta se quedara sin combustible. El Mustang era el predador final, diseñado por un matemático y perfeccionado por el combate. El año 1944 marcó el colapso absoluto de la defensa aérea alemana. Las pérdidas de pilotos y aviones eran tan devastadoras que el comando de la Luftwaffe se vio forzado a retirar a muchos de sus cazas expertos del frente para intentar salvar lo poco que quedaba de su fuerza. La escasez de combustible, el bombardeo constante de las fábricas y, sobre todo, la presencia constante e ineludible del Mustang en los cielos más altos hicieron el trabajo. El símbolo más amargo de esta derrota lo dio Hermann Göring, el mariscal y jefe de la Luftwaffe, un hombre famoso por su arrogancia. Se cuenta que en algún momento de la primavera de 1944, cuando los Mustangs ya sobrevolaban Berlín, Göring estaba reunido con sus generales. Al oír los reportes preguntó con voz grave y dolorosa:
Cuando vi los Mustangs sobre Berlín, dijo Coring, supe que la guerra estaba perdida, no por el número de aviones, sino por lo que su presencia significaba. Esa simple frase encerraba la victoria de la fórmula de Stanley Hooker. No era solo un avión más, era la prueba de que el enemigo había resuelto el problema de la altitud y la autonomía. El Mustang era un puñal insertado directamente en el corazón del territorio alemán, y no había forma de sacarlo. El motor de doble etapa que se había considerado demasiado complejo, el diseño que fue rechazado por la inercia, no solo salvó a los bombarderos aliados, salvó incontables vidas al reducir drásticamente la capacidad de Alemania de continuar la guerra. Y sin embargo, el hombre que hizo posible esta victoria masiva era, en esencia, un académico. Stanley Hooker no se detuvo después de la guerra. Su legado en Rolls-Royce fue monumental. Ayudó a guiar la compañía hacia la era de los motores a reacción, aplicando los mismos principios matemáticos estrictos que había usado para crear el Merlin 61. Más tarde pasaría a dirigir la división de motores Bristol Siddeley, creando algunos de los primeros y más potentes motores de reacción, como el Pegasus, que propulsó el famoso avión Harrier. La historia de Hooker no termina en una medalla, sino en la demostración práctica del poder del pensamiento original. Demostró que la verdadera innovación no viene de seguir el camino más transitado, sino de atreverse a creer en el cálculo que otros descartan. La elegante solución de 2 etapas que parecía tan innecesaria al principio, se convirtió en el estándar de oro para los motores de alto rendimiento durante el resto del siglo. Fue la prueba definitiva de que, en la lucha entre la fuerza bruta y la precisión calculada, la mente gana el músculo. La fórmula del Mustang, que fue rechazada, luego salvó al mundo. La guerra terminó, pero la lección de esa época sigue viva. A veces, las soluciones más importantes son las que son rechazadas primero, no por ser malas, sino por ser demasiado nuevas, demasiado limpias, demasiado inteligentes. La historia del Mustang nos enseña que la perfección reside a menudo en la fusión inesperada de 2 ideas brillantes: un fuselaje casi perfecto de América y un corazón matemático, rechazado y luego perfeccionado, de Gran Bretaña.